Camavinga y Tchouaméni. Tchouaméni y Camavinga. Para mí, estas son las dos piezas clave en el puzzle que tiene que montar Carlo Ancelotti. No lo digo porque tengan que jugar sí o sí, sino porque la inclusión de los dos, de uno de los dos o de ninguno de los dos, puede cambiar evidentemente el formato o la manera de jugar, mejor dicho, que quiera implantar Carlo Ancelotti contra el Fútbol Club Barcelona. Ahora lo vais a entender mucho mejor. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar a desgranar un poquito, a modo de previa también, si lo queréis ver así, ese Real Madrid-Barcelona que se jugará el domingo a las 8 de la tarde, final de la Supercopa de España y que, bueno, pues que ya va cogiendo temperatura poco a poco. El Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid 5-3 en la prórroga, el Barça eliminó a Osasuna 2-0 con ayuda arbitral incluida en el primer gol, tal. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero quiero meter un poquito el bisturí y dentro de meter el bisturí me he dado cuenta, participando en las tertulias que he participado estos últimos 2 días, ¿no? En la de Fuera Caretas con Falconetti, Juan Yagüe y con Nacho Tellado, evidentemente, y luego en las tertulias en el canal de Iñaki Angulo en la plataforma morada, un día con David Álvarez, otro día con Victorious, me he dado cuenta de que el 11 que nos parecía tan claro, evidentemente, con el tema de la plaga de lesiones, ya no es así. Ya Carlo Ancelotti no tiene un 11 tan definido porque ya tiene bastantes más piezas a su disposición. Y mi sensación, y aquí este vídeo es pura opinión personal, pura divagación mía, mi sensación es que hay dos piezas clave que son las que van a darle forma al puzzle, ya sea por presencia o por ausencia, ya sea de los dos, de uno de los dos o de ninguno de los dos. Y hablo de Camavinga y de Tchouaméni. Y os lo voy a explicar. Vamos a empezar por la parte fácil de todo esto. Damos por hecho que en la portería, sea Kepa o Lunin, pues no va a haber cambios, es decir, no vamos a poner a Militao de portero, evidentemente. De hecho, creo que va a jugar Kepa porque Ancelotti no lo va a reventar mediáticamente de esa manera. Creo que Ancelotti funciona de otra forma. Si jugase Lunin, pues tampoco montaríamos aquí un pollo, pero creo que va a jugar Kepa. Lateral derecho va a ser Carvajal. La pareja de centrales, en teoría, va a ser Nacho Rudiger, luego volvemos a esto, y a partir de ahí yo creo que Fede Valverde juega, Toni Kroos juega, Bellingham juega, Rodrigo juega, Vinicius juega. Lo tengo más o menos claro. Creo que Modric banquillo, Brahim banquillo, José Lu banquillo, y a partir de aquí empiezan mis dudas y es donde el puzzle puede tomar una forma o puede tomar otra. Y si queréis empezamos por Tchouaméni, ¿no? El tema de Tchouaméni, ¿por qué lo traigo aquí? Bueno, no porque mucha gente se haya quejado de que su partido en las semifinales fue malo o no fue malo, o estuvo flojo o no estuvo flojo, sino porque Carlo Ancelotti, después de ver bueno, que Modric no está para 2 partidos seguidos y que va a ir al banquillo, evidentemente, y de lo mucho que mejoró el equipo con Toni Kroos en el terreno de juego, yo creo que Carlo Ancelotti tiene como opción recuperar un doble pivote que ha funcionado muy bien en estas últimas semanas, que es el doble pivote Fede Valverde, Toni Kroos. Yo creo que hemos visto una muy buena versión del Real Madrid con Fede Valverde, Toni Kroos, y entendería que Ancelotti tuviera en su cabeza un pequeño run de quiero ver al equipo con estos dos en el centro del campo, sabiendo que luego en uno de los interiores iría Jude Bellingham, que sería seguramente en el interior izquierdo, y en el otro, pues ya podríamos ver otro tipo de gestión. Podría ser Brahim, no creo que Modric, repito, creo que Modric no va a ser titular, podría ser la irrupción de Camavinga, entonces Bellingham iría a banda derecha, por así decirlo, Camavinga iría a la izquierda, quiero decir, vamos a ver cómo lo gestiona eso, tampoco creo que Ceballos evidentemente vaya a ser titular, ni mucho menos Arda Güler, tal, pero la inclusión de Tchouaméni sí que en ese sentido podría hacer variar esa idea del doble pivote, porque hay varias opciones. O montas el doble pivote Fede Valverde, Toni Kroos, o montas el doble pivote Fede Valverde, Tchouaméni, dejando a Toni Kroos en la izquierda y evidentemente a Jude Bellingham en la derecha, si lo quieres ver así, o Toni Kroos, Tchouaméni, dejando a Fede Valverde en la derecha y a Bellingham en la izquierda. Tiene opciones para el doble pivote, evidentemente, Carlo Ancelotti, pero aquí lo que queda por ver, yo doy por hecho que va a haber doble pivote. O sea, no imagino un 4-3-3 contra el FC Barcelona. Tengo la sensación, casi certeza, nada de información, de que Carlo Ancelotti apuesta por un 4-4-2 de manual contra el Barcelona, pero no en rombo como en los primeros partidos de la temporada, sino en esa especie de doble pivote con dos un poquito abiertos, pero algo por delante de ellos. Entonces, con ese doble pivote de base, el dibujo es que es bastante diferente, depende a quién pongas. Repito, si pones a Tchouaméni o bien Kroos o bien Fede Valverde, se tienen que ir a la zona de interiores. Si no pones a Tchouaméni,
Evidentemente el puzzle es mucho más sencillo de encajar porque son Fede Valverde y Toni Kroos, no hay otro doble pivote, salvo que quieras meter a Camavinga ahí, y luego ya Bellingham y otro que pueda acompañarle. La otra opción que se baraja es la de Tchouaméni como central. Yo creo que estando Nacho y Rüdiger sanos, Ancelotti no va a contemplar esa posibilidad, básicamente porque él mismo ha definido a Tchouaméni como un central de emergencia. No tendría tampoco mucho sentido ponerlo en el centro de la defensa ante un Fútbol Club Barcelona, sabiendo que, por ejemplo, el Barcelona sí que tiene un súper especialista como Lewandowski que le podría hacer sufrir. Doy por hecho que Rüdiger iría a la marca con Lewandowski, pero estamos hablando de que el Barcelona, dentro de que yo lo considero inferior al Real Madrid a estas alturas de la vida, sí que tiene individualidades que te pueden complicar y Tchouaméni no está acostumbrado a jugar de central, sería un poco prematuro meterlo ahí. Entonces, si Tchouaméni juega, mi sensación es que va a ser sí o sí en el centro del campo. Y luego la otra pieza es la de Camavinga. Y la de Camavinga me parece una pieza clave porque yo creo, pedrada mía, que va a ser titular de la banda izquierda. Yo creo que Camavinga va a ser el lateral izquierdo titular del Real Madrid en el Clásico. Tengo la sensación de que Mendy, que ha vuelto a salir de una lesión muscular y que ya acumula unas cuantas en los últimos meses de su carrera, a lo mejor 2 partidos seguidos en menos de 4 días no los podría soportar y Camavinga podría entrar ahí. Claro, ya si pones a Tchouaméni de central y a Camavinga de lateral, desdibujas demasiado el equipo. Está demasiado desnaturalizado. Claro, si tú pones a Camavinga de lateral, junto con Nacho y con Rüdiger, el centro del campo se te queda igual, salvo si tú decides que tiene que ser Kroos Valverde el doble pivote y evidentemente Tchouaméni iría al banquillo. Entonces, tengo la teoría, y aquí ya es donde quiero ir a una especie de conclusión. Tengo la teoría de que lo que le pide el cuerpo a Ancelotti es un Kroos Valverde, porque es lo que mejor está funcionando en el equipo en las últimas semanas, también debido a una plaga de lesiones que ha habido, pero lo que podría acabar haciendo Ancelotti es Camavinga de lateral izquierdo, Tchouaméni, Kroos en el doble pivote, con Bellingham, evidentemente, en uno de los interiores y con Fede Valverde en el otro, de tal manera que la alineación quedaría con Kepa en la portería, Carvajal, Camavinga en los laterales, con Rüdiger y Nacho en el centro de la defensa, doble pivote Tchouaméni, Kroos, Tchouaméni, Kroos, Valverde en la derecha, Bellingham en la izquierda, arriba Vinicius y Rodrigo. Pero repito, para mí son las dos piezas que lo pueden hacer girar todo. Primero porque no hay, o sea, no es el mismo Real Madrid con Mendy que con Camavinga, ni es el mismo estilo de lateral, ni es la misma profundidad la que buscaría Ancelotti con uno que con otro. No es el mismo Real Madrid con Tchouaméni en el centro del campo que sin Tchouaméni en ese centro del campo, por una cuestión física, por una cuestión táctica, por una cuestión de abarcar espacios. Y también no es lo mismo el Real Madrid con Tchouaméni y tal, sabiendo que Fede Valverde tendría que moverse a su posición, porque Fede Valverde nos ha demostrado en las últimas jornadas, en las últimas semanas, que estamos ante un pivote descomunal, que desconocíamos, porque siempre habíamos asociado, quizá por error, y yo aquí me pongo el primero, a Valverde como un jugador que con espacios funciona muy bien, que es un jugador que necesita un poquito de poder correr, poder meter piernas, tal, y resulta que tácticamente ha perfeccionado muchísimo su estilo, que en ese pivote funciona muy bien, aunque yo tengo la sensación de que Fede Valverde funciona muy bien en el doble pivote y no como pivote único, es decir, en un hipotético 4-3-3 quizá Valverde sufriría mucho más en el pivote, aunque yo ya me espero cualquier cosa de este chico. O sea, mañana te pone un 4-3-3 Ancelotti, pones a Fede Valverde de pivote y brilla, y me lo creo. Pero tengo esa sensación, ¿no? De Tchouaméni y Camavinga van a ser las piezas clave o las grandes dudas de Carlo Ancelotti de cara a la final, porque sabe que hay un equipo con ellos, un equipo sin ellos, un equipo con uno de ellos, un equipo con otro, y que evidentemente la inclusión, sobre todo de uno de ellos, que es Tchouaméni, puede cambiar incluso la posición de uno de los jugadores que más en forma está, que es Fede Valverde. Sería tirarlo otra vez al interior, donde seguramente funcione, pero ya le cortarías un poco ese crecimiento que está teniendo en el doble pivote. Esa repito, mi pedrada, creo que la ha explicado más o menos bien, de cómo está ahora mismo la historia de cara a la alineación del domingo. Y me gustaría mucho leeros a vosotros en comentarios. Más allá de cuál creéis que va a ser la alineación, o cuál querríais vosotros que fuera la alineación, si entendéis o me compráis esa teoría de cuidado que si pones a Tchouaméni al que cambias de posición es a Fede Valverde, y sobre todo que Camavinga dentro del 11, si entra, va a ser como lateral izquierdo. Porque la otra opción es un doble pivote Tchouaméni y Camavinga, que yo creo que eso no lo va a hacer Carlo Ancelotti,
o cepillarte a Tchouaméni del 11, poner a Valverde, Toni Kroos, Bellingham por un lado, Camavinga por otro, siendo Mendy el lateral. Todo, repito, va a girar en ese 11 en torno a Camavinga y Tchouaméni. ¿Por qué? Porque las otras posiciones del campo están bastante claras. El portero, Carvajal va a ser titular, Rüdiger va a ser titular, yo creo que Nacho va a ser titular, Bellingham va a ser titular, Kroos va a ser titular, Valverde va a ser titular, Rodrigo y Vinicius van a ser titulares. Así que veremos por dónde van los tiros en el Real Madrid, teniendo claro que será 4-4-2 con doble pivote y no 4-4-2 en rombo y tampoco 4-3-3, que es un estilo que le gusta mucho a Ancelotti, pero que me da que a partir de agosto ha quedado casi defenestrado porque la construcción de la plantilla es otra. Os quiero leer en comentarios, me interesa mucho a modo de previa de ese clásico que se jugará el domingo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.